El gran caos del sínodo, magisterio ordinario o auténtico. Queridos amigos, The Remnant Newspaper, uno de los medios tradicionales católicos más importantes de Estados Unidos, publicó este artículo mío el 10 de diciembre de 2024. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Buena escucha. El reciente documento final del Sínodo sobre la sinodalidad ha planteado considerables interrogantes, especialmente en cuanto a su clasificación como magisterio ordinario del Papa. La nota de acompañamiento publicada un mes después de su salida oficial aclaró que el documento, aunque es fruto de un proceso sinodal, participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, pero también plantea dudas sobre la coherencia y la eficacia de tal declaración en el contexto de la vida de la Iglesia. La ambigüedad que rodea esta declaración nos invita a una reflexión más profunda sobre las implicaciones de tal afirmación y sobre el estatus normativo del documento. Muy interesantes, a este respecto, son las reflexiones de Luis Badilla, conocido comentarista chileno y crítico de Francisco, en el blog mesaenlatino.it. Antes de adentrarnos en el corazón del asunto, es importante recordar que la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, 2018, del Papa Francisco ya establecía, en el artículo 18, párrafo 1, que el documento final de un sínodo, una vez aprobado por el Papa, pasa a formar parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro. Sin embargo, la novedad introducida por el Papa Francisco en esta normativa es significativa. La simple aprobación del documento final por parte del Papa es suficiente para conferir al documento un estatus de magisterio ordinario. Esta modificación presenta riesgos teológicos considerables, porque parece confundir la distinción entre magisterio ordinario y magisterio auténtico, una distinción fundamental para la Iglesia. Según las definiciones de magisterio implícitas en los cánones 747 a 755, por magisterio ordinario se entiende una especie de magisterio llamado infalible, es decir, que no puede errar en materia de fe y moral en virtud de la promesa de Cristo de la asistencia divina. El magisterio ordinario, ya sea del Papa o de los obispos unidos a él, es el que se manifiesta por la adhesión común de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio, Canon 750 párrafo 1, es decir, el que reafirma lo que la Escritura y la tradición enseñan o lo que el magisterio solemne de otros papas ya ha definido infaliblemente en el pasado. Si, por ejemplo, en el futuro el Papa Pío XIV firmara una encíclica sobre la Inmaculada Concepción, esto sería magisterio ordinario, porque reafirma lo que ya fue definido solemnemente por Pío IX en 1854 y que ya se ha convertido en adhesión común de los fieles. El magisterio auténtico, en cambio, es un género diferente respecto al magisterio infalible y es tal en cuanto es la propuesta doctrinal, de fe o moral, propia de un determinado pontífice. Claro, la Iglesia pide a los fieles para tal magisterio, no precisamente un asentimiento de fe, sino un religioso obsequio del intelecto y de la voluntad, Canon 752. En situaciones normales, el magisterio auténtico, coherente con el resto del corpus doctrinal católico, terminaría exigiendo el máximo grado de obsequio del intelecto y de la voluntad, es decir, respectivamente el acto de fe y la obediencia. Sin embargo, en su prudencia, la Iglesia no ha excluido que el magisterio auténtico de un pontífice pueda carecer de esta infalibilidad, es decir, que pueda contener algún error. En tal sentido, el grado de obsequio se reduce, limitándose al estudio, la escucha, el respeto, la obediencia circunscrita o similares, según la gravedad del error eventualmente proferido por el acto de magisterio auténtico de un determinado papa o de un determinado obispo. La afirmación de que un documento final del sínodo se convierta automáticamente en magisterio ordinario a través de la aprobación papal claramente suscita perplejidad, ya que la esencia del magisterio ordinario, como hemos visto, debería basarse en la continuidad y el compromiso de discernir la tradición viva de la Iglesia. La cuestión se vuelve aún más problemática cuando se considera que el documento final del sínodo es el resultado de un amplio proceso consultivo que no garantiza claridad doctrinal. La incertidumbre sobre cómo definir el estatus del documento final se agrava aún más con la nota papal del 24 de noviembre de 2024. En ella, el Papa Francisco reitera que el documento final del sínodo es magisterio ordinario, pero sin aclarar el significado de esta afirmación, que se inserta en una tradición canónica y teológica bien consolidada.
La nota es necesaria, afirma, para evitar que el documento sea tratado como una serie de simples propuestas o recomendaciones, casi como si el documento no tuviera una fuerza vinculante evidente. La intervención papal parece querer prevenir interpretaciones demasiado liberales, especialmente por parte de los obispos diocesanos, que podrían reducir el documento a una simple lista de sugerencias sin obligación de aplicación. Recordemos también que el Papa había dicho, inicialmente, que no había necesidad de ninguna exhortación apostólica postsinodal y que el documento final se bastaba a sí mismo. Sin embargo, como señala coherentemente Badilla, la necesidad de esta nota plantea más interrogantes. Si el documento final ya es magisterio ordinario, ¿por qué el Papa siente la necesidad de reiterarlo explícitamente? Su insistencia parece sugerir que hay una confusión generalizada sobre su verdadera naturaleza. La realidad, por lo tanto, parece ser que el documento no ha sido suficientemente comprendido o, quizás más preocupante aún, que su naturaleza y su aplicación son inciertas incluso para el propio Francisco. La necesidad de mediación y adaptación en varios contextos, como se subraya en la nota, indica que la autoridad del documento no es en efecto tan clara y contundente como el Papa quisiera hacer creer. La cuestión de las modificaciones editoriales al documento final, que se realizaron después de su publicación inicial el 26 de octubre de 2024, añade una mayor complejidad. Aunque no está claro el motivo de estas modificaciones, la declaración papal según la cual el documento no es estrictamente normativo, sugiere que la aplicación de lo escrito en el documento necesitará una mediación por parte de las autoridades locales. Este es otro punto que suscita dudas, ya que un magisterio ordinario debería, por su naturaleza, tener una mayor aplicación directa y universal. La confusión sobre el estatus del documento final se ve agravada por algunas declaraciones hechas por Mons Ricardo Batocchio, nombrado por el Papa como miembro y secretario especial de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, 7 de julio de 2023, quien en un encuentro con la prensa declaró que el documento final no es normativo, aunque forma parte del magisterio ordinario del Papa. La intervención del Papa y las modificaciones al documento final del Sínodo sobre la sinodalidad plantean serias preguntas sobre la eficacia y la claridad de esta nueva configuración magisterial. Si por un lado se busca evitar que el documento sea tratado como una mera propuesta, por otro lado se corre el riesgo de confundir las aguas entre magisterio auténtico y magisterio ordinario que, tal como se ha presentado, corre el riesgo de debilitar aún más el ya gravemente debilitado papel de la autoridad papal. La Iglesia, de hecho, necesita claridad doctrinal y una autoridad que no se confunda con las interpretaciones personales de los obispos individuales o, peor aún, de los párrocos individuales ni con la ambigüedad.